esto mismo, chiquis, no sé si han notado, en realidad es bien difícil, hemos tenido solamente 2 clases porque se nos cruzaron 2 feriados, 1 de mayo y Viernes Santo. Entonces igual hemos tenido como un poquito menos de clases en relación al resto. Pero no se preocupe que ya vamos a agarrar vuelo. El día de hoy se vuelven a unir compañeros de producción, compañeros de producción que estaban en paro. Ya al fin veo que lentamente podemos solucionar todas nuestras problemáticas y limar nuestras asperezas para darle en este contexto, si al final a todos nos pilla, digamos, para todos un nuevo camino, tanto como para usted como para mí. No es que yo diga, oh, sí, desde ahora voy a hacer mi clase online. No, jamás. A mí me encanta hacerla en, en persona, pero la situación hace que la tengamos que hacer distinta, ¿cierto? El día de hoy, ya haciendo nuestra tercera clase, porque solo hemos tenido 2 clases, vamos a hablar, recordemos, primera clase, hablamos sobre los métodos y de cómo guardar los archivos y de cómo ordenar estos archivos, ¿cierto? Cómo importar un archivo de audio también. En la segunda clase revisamos fade in, fade out, crossfader, ¿cierto? Los, digamos, aspectos generales del sonido, qué es lo que era una cadena de audio análoga, qué es lo que era el audio digital, cuáles eran las características de cada uno y cómo aplicar este fade in, fade out y crossfader, como le decía. Y hoy día vamos a trabajar sobre un concepto del cual yo sé que genera discordia, genera problemas. A la gente no le cae tan bien, parece, el concepto que vamos a ver hoy día. Vamos a cerrar el chat. Cuénteme, ¿qué conoce usted por esto? ¿Qué entiende cuando le dicen metrónomo? ¿Qué piensa? ¿Qué se le viene a la mente? Que marca el tiempo, el pulso. Una herramienta para marcar el pulso. Si no me llegan a entender la letra, me avisan. Profe, ya, pues escriba bien, pues, lo entiendo. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Qué más? Pulso. ¿No? Lo mismo. Sí, dele nomás, con confianza. Ahora, ¿para marcar el tiempo de qué? ¿Una herramienta para qué? ¿El pulso de qué? El pulso De de... la música. Ah, sí, porque si me dicen el pulso, yo digo, a lo mejor ya, pues voy a agarrar un metrónomo y voy a revisar si don Joaquín está vivo. Oh, debía haber dicho otra persona, porque ahora uno dice ese nombre y se le viene a alguien a la cabeza. Don Pedro está muerto. Veíamos el pulso. ¡Traigan un metrónomo! No, pues, hubiéramos quedado con tragedia. El médico nos queda mirando así. ¿Qué estarán haciendo? ¿Cierto? Es fundamental tener claridad con respecto a eso. Cuando hablemos de metrónomo, lo vamos a definir como, tal cual dicen ustedes, una herramienta, ¿ya? Un instrumento. ¿Qué es lo que hace esta herramienta o este instrumento? Ayuda a medir el tiempo de una composición musical, ¿ya? Y a marcar, digamos, de manera más o menos exacta cuáles son las pulsaciones. Ayuda a marcar el compás, acentuar un compás, ¿cierto? Va a ayudarnos a integrar un montón de cosas. Pero mi pregunta es, cuando utilizo el pie para llevar el ritmo, ¿es válido igual como un metrónomo? Ya vamos a ir para allá, ya vamos a ir para allá. Porque a eso mismo iba mi pregunta. Entonces, ¿toda la gente que se dedica a la música utiliza un metrónomo? ¿O es una herramienta la cual podemos no utilizar? ¿Qué piensa usted? Profe, en el grupo de WhatsApp están pidiendo la clave. Oye, pero si no les debería pedir clave, pues si yo los tengo que hacer entrar. Ah, no sé. Ah, no sé. ¿Y sabe qué? Oh, les voy a hacer una night. Porque está el link más arriba. Está todo más arriba. Aquí está. No, está bien, está bien. Si no habíamos tenido clases hace rato, además, pues. Metrónomo, ¿sí o no? Felipe Valenzuela se lanza y dice, yo puedo no usarlo.
¿Quién más se lanza? ¿Se puede o no usar? Ya, tengo una marca. ¿Ustedes conocen músicos? ¿Ustedes usan metrónomo para tocar, para estudiar? Yo creo que no necesariamente. Sí, Igual depende de lo que se toque, profe. Depende de lo que se toque. Es que yo pienso Sí, en o la sea, gente que uno... hacía... Espérenme, háblenme de a uno porque me carga. Esto en la vida real no ocurriría, Ah, ¿cierto? Pero paciencia, paciencia. ¿Qué hablé nomás? no, dale. Que yo me imagino a la gente que hacía música, no sé, antiguamente, antes de la existencia del metrónomo, ocupaba, no sé, otras cosas para hacer música. Quizá ellos mismos marcaban el pulso, ellas mismas, no sé. Eso. Abrí una pregunta súper importante, está súper bien. Súper, súper bien. Depende del estilo, también está súper bien, ¿cierto? Se debería, pero no siempre. Yo lo uso, aunque uso mi pie nomás. No siempre. Fíjense, eh, practicar con metrónomo ayuda a ser más cuadrado. O sea, está interesante lo que usted está diciendo, porque está diciendo algo peyorativo, pero a la vez no es peyorativo, es positivo, ¿cierto? La importancia del lenguaje. Ayuda a ser cuadrado. Entonces, si comprendemos que el metrónomo es este instrumento que funciona como una herramienta que nos ayuda a medir el tiempo de una composición musical y a marcar, digamos, de manera exacta los compases, no siempre las acentuaciones porque va a depender del tipo de metrónomo que estemos ocupando, em, nos va a dar un montón de impresiones, ¿cierto? Lo primero que vamos a pensar es, ¿cuándo lo uso? ¿Debo usarlo siempre? La primera pregunta, o la primera respuesta en realidad fue, depende del estilo. ¿Qué estilo, según ustedes, no usaría metrónomo? Ya que depende del estilo. Un trash. Un trash. Ta, 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 tan. O sea, cuando Creator grabó el disco, jamás, así no, jamás ocuparon un metrónomo. O sea, ya la O un mayoría de trash las canciones que he moderno. visto, no, no sé si no ocupen metrónomo, pero yo lo he pensado así como igual es posible por los cambios de ritmo que hay dentro de muchas canciones, que se acelera, se detiene, entonces ¿cómo voy a grabar eso con metrónomo? Sí, te voy a terminar Profe, perdiendo así. Dígame. yo encuentro que en el estilo así como más onda Silvio Rodríguez, Ángel Escobar, cosas así como más folk, cantautor, yo encuentro que ahí no sería tan necesario porque la mayor parte de las veces siempre la voz y la guitarra. Se deja llevar como de manera más natural, ¿cierto? Eso encuentro yo. Ya. Sí. No hay respuestas malas, por si acaso. Solo estoy preguntando su opinión. Muchas veces vamos a reflexionar incluso sobre un tema antes de llegar a la materia misma. profe, pero igual el metrónomo es una herramienta para desarrollar el pulso interno. Entonces, para poder comunicar entre pulsos con los músicos, tener como antes previo tener un estudio con el metrónomo, yo encuentro que es indispensable. Entonces, creo que toda la música se basa en un pulso. Sí, creo que igual es súper indispensable. Todas las canciones y todos los estilos tienen arraigado este. Profe, Dígame. pero ¿cómo se llama? Yo también he notado, desde que empecé a tocar, desde que cuando empecé a tocar con otros amigos que tocan música, igual me ha ayudado ¿cómo se llama? A mejorar ese tema del pulso. No sé si sea cosa mía, ¿no? ¿Tocar con metrónomo o tocar con más gente? Tocar con gente que tiene percusión, que tiene otro instrumento y yo ahí acoplarme. Pero ellos finalmente llevan el pulso. Sí. ¿Y esas otras personas cuando llevan el pulso lo llevan con metrónomo o llevan un pulso interno? No interno nomás. Porque depende del estilo, ¿cierto? A lo mejor eh,
va a costar mucho llevar adelante un landó con metrónomo, ¿cierto? O no sé, un candombe con metrónomo. Cuesta caleta, ¿cierto? Porque uno se deja llevar mucho con el pulso interno, pero a lo mejor un metal también me dejo llevar con el pulso interno. No sé si se entiende un poco como la reflexión que tiene que ver con respecto al estilo, pero está súper bueno y súper interesante eso, de que cuando tú estás con otras personas, es más fácil regularizar el pulso. Sobre todo cuando hay una percusión. Eso he notado. La percu tiene un rol fundamental entonces frente al aspecto rítmico. Tenía el chat desactivado. Dice. El landó es mucho más regular, ¿cierto? La música etérea y el noise, perfecto. Aquí vamos a la pregunta, o en realidad a la reflexión que hizo su compañera. Gente de antes del metrónomo, ¿qué había? ¿Cómo se llamaba el tempo? ¿Se imaginan de cuándo es el metrónomo? ¿No? Así fecha, año, alguien que se lance así, sin miedo. No, yo creo que del 1423. Yo creo que siglo XVIII. Siglo XVIII. ¿Alguien más? Yo creo que debe tener harta relación con la revolución industrial, igual, como con todas las herramientas que tienden a permitir estandarizar parámetros, como la 440, tempo, porque antes estaban puras indicaciones, eh, no sé, tiempo andante, no sé, alegro con moto, no sé, puras definiciones relativas que dependían de un director, la misma afinación también, las orquestas oscilaban mucho, se afinaban en 441, hay 445 inclusive, 438, como que dependía mucho de la región también. Yo creo que es de antes, no sé qué tanto antes, pero mucho antes. Mucho antes. ¿Qué tan antes? No sé, pues, no, cuando todavía estaba viva Juana de Arco. Un poquito después, ¿Cuándo? Pues láncese, láncese. no sé, Edad Media, un poquito después. Ahora de que sea como más común, ya eso es otra cosa, pero yo que digo como de la existencia. Ay, profe, ahora no pienso que siglo XIX, o sea, ¿Cuándo, 18. ¿cuándo piensas? A ver, cambiemos el siglo, si total ya pasó. Así que... Por los 1800, cuando estaban todos estos pianistas, tal vez ya tenían ahí en su estudio esos metrónomos lindos de madera y bien elegantes. Yo me lanzo el 1600. No, no creo. No, 1600 sí. 1750, 40, por ahí. Ah, así de arriesgada. Eso, vamos. Dando cara, dando cara. En sus estudios bonitos, como dijo usted, en sus estudios bonitos, con sus metrónomos regios, ¿cierto? Con sus metrónomos estupendos. Yo no tengo Sí. pruebas, pero creo que me da la impresión que puede estar muy relacionado al desarrollo de la relojería. También. Como instrumento mecánico, así como que va marcando, digamos, un pulso, me tinca que sin como profundizar mucho, de más que hubo un vínculo ahí como en su desarrollo tecnológico. Yo digo 1805. Ya. Vayan todos a vestirse, vamos a ir a buscar la máquina del tiempo y vamos a ir a ver al tiro en qué año se creó el metrónomo. Vayan al tiro. No. Ojalá pudiera, de verdad, si no iríamos. Aquí aparecen un montón también uno empieza como a reflexionar y empieza a decir, chuta, sí, pues en verdad esto cuándo nació, porque lo primero a pensar, no, la revolución industrial, ¿cierto? Se empiezan a estandarizar parámetros, empezamos a ordenar ciertas cosas, eso es como una reflexión ya así como está instaurado un nuevo orden mundial. Pero en el arte, a pesar de que hay instauradas un montón de cosas, cuando usted tenga historia de la música, si es que no ha tenido aún, cuando comience a tener,
se va a empezar a dar cuenta de que el arte siempre va a ir en una nueva búsqueda. O sea, de hecho estábamos en el romanticismo y pasó algo y cambiamos. Más atrás estábamos en el clasicismo, pasó algo y cambiamos, ¿cierto? Como que siempre se está en esta nueva exploración, entonces no sé si sea tanto como se viene a estandarizar algo con la revolución industrial, pero lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a descartar, ¿sí? Alguien más dijo por ahí que las indicaciones dependían del director, ¿cierto? En la orquesta, tocábamos en orquesta, por lo tanto siempre dependía de alguien que nos fuera dando las instrucciones pertinentes de cómo llevar adelante la velocidad de interpretación y reproducción de esta obra, ¿cierto? Sale por ahí, siglo 1800, 1740, ya así con una seguridad, pero fenomenal. O sea, esa persona, yo cuando la veo tocando en el escenario, yo no voy a poner en duda que tocó una nota mal, pero no importa, sigue adelante, porque tiene una confianza que tienen que copiarla a aquellas personas que no la tengan. Me dice que en sus estudios bonitos, con metrónomos muy bonitos de madera, ¿cierto? Por el año 1800, estos pianistas que empiezan a perfeccionarse, ¿cierto? Alguien dice por ahí, no, más atrás, de la Edad Media. En realidad yo no sé cuándo se creó, porque siento que siempre existió, relacionándolo con el concepto que también dijeron antes. Yo no uso metrónomo, yo lo llevo con la patita porque tengo un pulso interno, ¿sí? También salió por ahí que en 1805, por ahí quizás tal vez sea el año, y que el desarrollo de la relojería había sido fundamental para que fuera la creación de este instrumento, ¿cierto? De aquí yo no creo que haya nada incorrecto, yo creo que todo lo que dijeron está completamente correcto. ¿Por qué? Pensando en lo de la Edad Media, las cosas no se hacen por generación espontánea, ¿cierto? No es como así, oh, un metrónomo, ¿cierto? Siempre hay una investigación y es un proceso bien largo, y es una reflexión bien larga para que alguien diga, ¿y qué pasa si? ¿Cierto? Ahora, ¿de cuándo será el origen? No hay una fecha específica, ya, pero anda por ahí cerca de donde andan, donde dijeron. Si lo pensamos, porque yo podría, por ejemplo, leer el libro de historia y decir, ya, sí, en el año 1700 tanto pasó esto y no sé qué, y al final no, como que no, sería una memorización que lo vamos a memorizar, lo reflexionamos un ratito y se acaba el ramo y se fue, y nunca más va a volver, ¿cierto? Sin embargo, si hacemos una reflexión de cómo llegamos a esto, es mucho más fácil, ¿ya? Piensen en esto, piensen en el director de orquesta, piensen en las sinfonías, en donde todavía no había un solista, ¿cierto? No había comenzado a mutar esta figura de cómo se desarrollaba la música, ¿cierto? Todos dependían, digamos, del rol de este director que nos iba mandando, nos iba diciendo cuáles iban a ser las velocidades más o menos de interpretación bajo estos nombres o denominaciones en italiano, ¿cierto? Largo, adagio, andante, allegro y presto. Y todas, digamos, las subdivisiones que podrían haber, presto, con furia, ¿cierto? Porque eran bien emocionales, porque no había una máquina que nos dijera, esto tiene que ser a tanto, ¿sí? Piensen que tampoco habían discos. Lo que máximo que había a lo mejor era un rollo de reproducción de piano, mentiría si les dijera el nombre de ese piano, pero un rollo de reproducción, que eso es lo que va finalmente, es como una cajita musical, pero en piano, muy grande, ¿cierto? Que es la que nos va reproduciendo de manera automática sin que nadie esté tocando piano. Eso era el mayor avance. Pero eso correspondía también a algo mecánico, no había algo que nos diera una velocidad constante, eh, un montón de factores. La música, uno agarraba la partitura así, ¡oh, qué emocionante! ¡Oh, cuánta sensibilidad! Porque no podía escuchar la partitura como ahora. Ahora uno carga el MIDI y le pone, pongámosle una trompeta, ¡ah, qué bonito! Y si lo hago con saxo, ¡ay! Y si le pongo unos sintes, o sea, la reflexión ahora es muy rápida. Entonces piensen, este director de orquesta, todo este cuestionamiento de cómo se está llevando, que nos va dando ciertas órdenes, empiezan a aparecer los solistas, empiezan a tener distintos cambios, distintas consecuencias, porque los mismos compositores empiezan a decir, es que yo necesito que esto sea a esta velocidad y no a esto, ¿sí? Cuando ya comienza toda esta reflexión con la velocidad, vamos a hacer estrecha relación con lo que dijo su compañera acá, importantísimo, el desarrollo de la relojería. El metrónomo es un instrumento, en su base, en su origen, es un instrumento mecánico.
¿cierto? O sea, tiene un montón de mecanismos que se ejecutan y funcionan para que se desarrolle una acción. No es como ahora que uno le pone unas pilas y un cambio de energía, cambio de voltaje, el que genera un movimiento en el circuito y esta es la pantalla LED nos va mostrando cómo cambia. No, por cierto, es otro concepto. Entonces, cuando se comienza a desarrollar esto, cuando los compositores empiezan a ver que em, sus composiciones ya basta de tener reproducciones o velocidades de reproducción arbitrarias, empiezan a decir, ok, vamos a empezar a hacer esto. ¿Y eso en qué año fue? Ya fue más o menos por ahí, no andaba tan perdida cuando me dijo siglo XVIII, porque es entre el siglo XVIII y el siglo XIX. No es, no sé si no hay una, digamos, una certeza de la fecha, pero sí una certeza quizá de cómo comenzó a ocurrir esto, cuando ya tenemos este cansancio, porque imagínense, ya iban a escuchar una obra de Beethoven, pero la van a escuchar, no sé, en el Teatro Municipal de Frutillar, ¿cierto? Van al gran teatro, si es que lo conocen, han tenido la oportunidad de ir, van a este gran teatro, dirigida por no sé quién, y escuchan ahí la novena sinfonía, lo escuchan a una velocidad, y se va para su casa feliz, no, esto ha sido una experiencia religiosa. Y después le invitan al em, Teatro de Tarapacá, y usted va, y ahora le escucha, y es otra cosa, es un pan rock, completamente distinto, ¿sí? Y ahí uno dice, rayos, y ahí nos encontramos con que teníamos esta problemática de la velocidad de la interpretación, ¿sí? Cuando hablamos, sí he hablado yo sola, qué mentirosa, Paulina. Cuando hablamos, de nuevo, cuando hablé del metrónomo, ¿cierto? Y su compañera dijo que era algo, una invención y lo podríamos atribuir a la relojería. En realidad, lo que él se estaba refiriendo, o lo que pude inferir yo, lo que puedo suponer yo, es que es el trabajo mecánico que existe, ¿cierto? ¿Ustedes saben cómo es un metrónomo? ¿Han visto un metrónomo mecánico alguna vez en la vida? Que este es el clásico desde donde se conoce la figura como de, de Yo he visto metrónomo. unos, yo he visto unos acuerdas. Realmente no. Mi sueño es tener uno, profe, uno mecánico. Lo va a lograr, lo va a lograr. Tienen como una cuerda y si mal no recuerdo, como un peso, digamos, en la varilla, que con eso se va variando el tempo igual. Acá, ¿cierto? Que si uno lo pone ahí o lo puede poner acá. Claro. O sea, influye, pero completamente. ¿Qué factores influyen, factores naturales en esto que no dependen de nosotros, no dependen si ponemos la perilla abajo? ¿Qué es lo que define esto? Está claro, su compañero lo acaba de decir, tiene un peso, hace esto otro. La gravedad. La gravedad. O sea, yo si voy a la luna, el metrónomo no me sirve. Ese metrónomo, ¿cierto? Ahora, no sé si vaya a la luna con un metrónomo. No creo que se harían las cosas que llevaría. Igual lo llevaría para probar, sería interesante. Ver cuánto varía el, el tempo. Pero no sé si llevaría un metrónomo a la luna, esa es la verdad. Es bien importante entender esto porque esto nos está diciendo cómo funciona este mecanismo. Tenemos un peso, tenemos una variación, ¿cierto? Nos va a funcionar directamente la gravedad. ¿Y qué otro tipo de metrónomo hay en la actualidad? Porque al final, lo que dijo su compañera que es importante, que era un sueño tener un metrónomo. O sea, lo vemos como, es como cuando uno decía, oh, me gustaría comprarme un cello, pero no, son tan caros, me voy a comprar una guitarra. Como que al final terminaba cambiando el instrumento que te gustaría tocar porque era demasiado caro. Ustedes que son intérpretes deben haber varios bronces por ahí que saben el esfuerzo que al final significa y que los avances que han permitido que en estos momentos uno pueda a lo mejor comprar materiales de estudio aún, y no solo los bronces, en realidad es con todos los instrumentos, hasta para mí que toco MIDI. Es mucho más barato comprar, ahora no, hace 6 meses atrás. ¿Qué toca? MIDIs, instrumentos MIDI, yo toco computador, ese es mi instrumento. Ah, Yo ocupo los metrónomos que vienen en las apps que ocupo, como Badland, Guitar Tune, que al final. Ahí vienen con metrónomos. yo Entonces, estoy a puro metrónomo de Google. estos corresponden a un tipo de metrónomo, que son los metrónomos virtuales, ¿ya? Está el otro metrónomo, que era el de nuestro dibujito, ¿cierto? Que son los metrónomos mecánicos.
¿Qué otro metrónomo creen ustedes o conocen que puede haber? ¿De qué año son ustedes más o menos? ¿En qué año nacieron? Metrónomo digital. Artesanal. Artesanal, pero no sé 2000. si... 2000. Ah, ya puede ser por eso. Profe, mi teclado también trae un metrónomo. Los metrónomos Se digitales. ocupo yo. Yo creo que podríamos dividir como en 3 grandes familias, ¿ya? El primero, que fue el que más nombraron, y que esto, fíjense, es algo generacional. Por eso les preguntaba en qué año habían nacido. Porque ustedes están súper acostumbrados a moverse en este entorno si es que nacieron más o menos entre el 98 y el 2004, que debe ser la persona menor, más o menos 2003. Y sin embargo, yo que por ejemplo nací en el 90, yo me acostumbré a moverme con este tipo de metrónomo, ¿cierto? Y a lo mejor nuestros profesores, que son los que comenzaron a estudiar los instrumentos, a lo mejor se toparon con estos. Y fueron los que se encontraron en sus facultades cuando estaban estudiando. O no en sus facultades, sino que con sus profesores particulares. Por el momento, yo creo que el más rápido y más fácil de reconocer son los micrófonos virtuales, ¿ya? Que están los de las aplicaciones, aplicaciones para celular, aplicaciones para computador, aplicaciones para tablet, etcétera, ¿cierto? Su compañero nombró como 3 maestros, así. Está el de Google, que es una herramienta así que está en un navegador web, que ahora usted pone un pulsa y el navegador lo reproduce. Existe la posibilidad incluso, no solo el de Google, hay de otras páginas como metronomonline.com, si no me equivoco. Eso también es como otra gran página dentro del uso del metrónomo. Ahora, está esta otra división que tiene que ver con respecto a los digitales, y sí, tiene que ver con esto de los teclados. Lo pueden tener los teclados, lo pueden tener las baterías digitales, los pueden tener los sintetizadores, etcétera. Que dentro de ellos, dentro de su composición, tienen un apartado que está exclusivamente dedicado a la reproducción de este sonido de metrónomo. Pero si hay mal internet, fallan. Eso sí. Si usted está metido en internet, ocupado con el metrónomo y corre mucho viento, son muy pocas las posibilidades de que funcione bien el metrónomo. De verdad, si corre mucho viento. No sé, profe, nunca lo he ocupado, así que no sé si funciona bien o mal. No, yo lo he ocupado, pero me ha pasado eso, que se me ha quedado pegado el internet y así estoy... Oh, y se queda pegado como un tiempo. Las baterías, por ejemplo, virtuales, o sea, digitales, también tienen dentro de su... Si uno las cambia los sonidos, a veces tienen un metrónomo. ¿Por qué son digitales y no son virtuales? Porque cuando son virtuales es que no existen en tangible, ¿ya? O sea, están dentro de un otro dispositivo, pero si se fijan, eso es como más o menos lo mismo de digital. Pero la diferencia es que el virtual siempre ese dispositivo que la contiene es un computador, ya sea un mini computador, un medio computador o un gran computador como el que estoy, ¿cierto? Son computadores de distinto tamaño. La diferencia con el digital es básicamente que existen tangibles, o sea, si yo tengo una batería digital, yo tengo una batería digital que después puedo conectar a un computador con el cual puedo grabar, pero es una batería digital en sí, ¿ya? Y están estos mecánicos, que en donde quizás podríamos agregar este de artesanal. Yo no, en realidad no se me había ocurrido cómo hacer un metrónomo, pero yo creo que se puede. Es una buena, un buen De más que hay planteamiento alguien ese de que lo ha hecho. más que alguien ya un youtuber que tiene un video y está espectacular. Sí, pues. Y el Igual youtuber que debe los tener como, capotrastes que hacen claro, con lápices. no, yo por Vamos ejemplo, Yo lo los, hice. los capos varias veces yo me vi que necesitaba capo y estaba tocando, no sé, pues muy prendida y no tenía, así que sacaba un lápiz, me sacaba un cordón de la Sí, zapatilla y vamos tocando un rato. Además que hay alguien que lo hizo. Yo creo que tiene como 14 años y el video debe estar espectacular, que es lo más seguro. Mi pregunta, ahora, antes de ver esto del tempo y cómo lo podemos incorporar, ¿cierto? ¿Qué es el BPM? ¿Cómo se va agregando? Cuando hablé de la definición de metrónomo, yo dije instrumento.
Instrumento que puede ser, claro, esto que es algo que es construido y que tiene como finalidad, o tiene una finalidad específica, ¿cierto? Una utilidad específica. Pero si yo le digo que el metrónomo es un instrumento musical, ¿qué me diría usted? Apruebo. No sé, es que de más que puede ser utilizado para alguna otra cosa. Se puede ampliar. Quizás si uno lo modifica. Es que todo puede ser música, profe, así que yo no veo por qué no podría ser música, o sea, instrumento musical, algo que da pulso. O sea, sí, pues obviamente yo encuentro que es un instrumento musical, pero no sé si solamente pueda servir para eso. O sea, si yo le digo, porque con todo esto dicen la gente que dice que no, mentira, si no tiene ni un brillo, suena siempre igual, a lo mejor suena clink, 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 una más aguda, El triángulo, po. el triángulo. Pero el triángulo va a estar ejecutado por alguien, pues. El metrónomo no está ejecutado por alguien. El metrónomo se enciende y se deja ahí. Ah, yo estaba pensando en el mecánico. Por eso, pues, el metrónomo mecánico, si lo dejáis ahí encima, uno lo deja, le asigna el BPM, la velocidad, el tempo que va a tener y se deja ahí. Y uno no tiene mayor incidencia sobre él. No, Pero ya igual no puede uno ser interpreta instrumento en musical. el tiempo. Ya no sirve como instrumento musical, me dice usted. No, profe, llegué a una conclusión, ¿Qué conclusión llegó? que el instrumento musical es una máquina que tiene que ser operada por otra máquina, o sea, una persona. Así que si es que se maneja solo, no es un instrumento musical. Justo había hablado Benjamín, parece también cuando me estaba hablando, ¿cierto? No, yo. Dígame, es que tengo tapado. Voy a conectar la tele la próxima semana para poder ver todos los nombres. Te Dígame. digo que uno igual interpreta en él el tempo que tiene que haber. Uno interpreta el tempo en él. Resulta que uno puede sacar cosas súper interesantes, ¿cierto? Si es que esto es un instrumento musical, si es que uno lo modifica. Y fíjese, escribí, si uno lo modifica, y lo escribí como tono de pregunta porque me lo dijeron como tono de pregunta, ¿cierto? Así como si uno lo modifica. Es que yo creo que es como modificarlo, pero no así como mientras uno quiere ir haciendo los sonidos, ir modificándolo. No como dejarlo ahí y que cambie el pulso nomás o que no sé. Como intervenirlo mientras. Sí, Uno empieza a sacar varias reflexiones, por cierto. Por ejemplo, la interesante reflexión de que un instrumento musical, uno empieza a ver, claro, si es un instrumento musical, ¿qué es un instrumento musical? Porque en realidad esto puede ser un instrumento musical, ¿cierto? Esto puede ser un instrumento musical. Esto puede ser un instrumento musical. En todos lados puede estar la música. En todos lados puede estar la música, pero va a necesitar ser ejecutada por otro o, en su defecto, no ser ejecutada, sino que ser programada por otro. Piensen en el caso, por ejemplo, de la gente como yo. Hay un músico muy interesante que usted debería conocer si es que no conoce, que se llama Gerardo Figueroa Rodríguez, que quizás en algún momento se lo topa por ahí como profesor en la universidad. Pero él también toca computador. Somos gente que programa música. El caso de los productores musicales, que muchos también hacen samples, hacen beats, son beatmakers, ¿cierto? Viven de eso. Así como hay músicos contemporáneos que modificaron cintas y comenzaron a hacer nueva música, ¿cierto? Así como en algún momento en la historia de la música dijeron, basta de instrumentos, vamos a probar cosas nuevas. Y no sé si han visto por ahí, buscando en internet, uno de repente que llega a estas magias, una composición, que hay una obra para máquina de escribir, que sale una persona así,
cling, y suena la campana y sigue escribiendo, ¿cierto? Y una orquesta Sí, le sí, lo he acompaña. escuchado. Es muy bueno, es muy interesante. Hay alguien que dijo por ahí, apruebo, ¿no? Esto es un instrumento musical y no lo voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque vuelvo un poco a esto, de que a lo mejor necesitamos que, para que haya música, para que esto se transforme en un instrumento musical, no tiene que ser un instrumento en sí, sino que tiene que tener una intencionalidad como sí, ¿cierto? Y esa intencionalidad, en estos momentos donde estamos justo en esa pregunta crucial, porque debe ser ejecutada por otro, pero este otro debe ser un ser vivo o puede ser un computador. Chan, otra primera Ambas. pregunta. Ambas. Hay gente que dice, no, computadores no, los computadores jamás van a hacer música. Y si yo le digo que la inteligencia artificial ya tiene más o menos como 5 temas rondando en internet, que se ha mandado inteligencia artificial para realizar música. El caso más emblemático y el que a mí más me llama la atención es el de los Beatles. No sé si lo han escuchado. Pueden buscar Beatles IA. De ahí lo voy a escribir. Porque no puedo reproducir los videos porque nos van a bajar el video de internet y no lo van a poder ver en clase. Pero en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial llegó, le pasaron todos los datos de los Beatles y le dijeron, tienes que inventar una nueva canción. Y es como una canción que hubieran hecho los Beatles, pero da la intención de que algo le falta, o da la impresión de que algo le falta. ¿Ya? Hay otros que dicen, no, espectacular, está más adelante. Y hay otros que dicen, no, le falta alma. Volviendo a lo del instrumento musical y de la prueba, que fue que en estos momentos tiene mucha validez en muchas cosas de la vida, quizás, pero sí, po. O sea, el instrumento en sí va a estar siempre ahí. En algún momento de la música, no sé, creo que según algunas teorías vivimos en las cavernas y cuando vivimos en las cavernas golpeamos palos, golpeamos piedras. Cuando nos golpeamos entre nosotros, la primera vez escuchamos un cuerpo cómo sonaba golpeando a otro, ¿cierto? Y empezamos a descubrir distintas cosas. No rabé, que lo escucho. Apague el micrófono. Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? Hay una obra que se llama Obra para 100 metrónomos de Giorgio Ligeti. ¿Qué? ¿Profe, qué me está diciendo? Obra 100 metrónomos Ligeti. Charán, Giorgio Ligeti, poema sinfónico para 100 metrónomos. No lo voy a poner ahora, lo va a tener que escuchar dentro del trabajo autónomo. A la vuelta de nuestro break vamos a hablar sobre el desarrollo del trabajo autónomo. ¿Ya? Ahora cuando aparece el metrónomo, cuando aparece todo este instrumento, vamos a tener una reflexión también al respecto después de que la escuchen, así que paciencia, paciencia. Cuando yo estoy hablando del BPM, o sea, del BPM, del metrónomo, aparece esta medición, ¿cierto? Porque yo el metrónomo no lo enciendo y no lo dejo en alegro. Lo voy a mutear porque me acaba de dar un infarto y tuve que hacerme la loca. Cuando yo enciendo un metrónomo, yo no lo dejo en alegro, ¿cierto? Sino que el metrónomo yo lo pongo, por ejemplo, en 100. Aparece esto. ¿Qué es lo que mide exactamente el BPM? Más que el bit por minuto, que es como lo obvio. ¿Qué creen ustedes que es lo que mide? De manera más global. Los compases, No, por ahí, tibio, tibio. Le dejé la pulso, primera y la última letra. Tempo. tempo. El tiempo. Sin ti es tiempo. El tempo. ¿Y qué es lo que es el tempo? ¿Qué podríamos decir del tempo entonces? El tiempo. No, pero además del tiempo. Pues. Acuérdese el concepto del metrónomo. ¿Qué es lo que hace el metrónomo? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el tempo? Lleva el pulso Además de llevar ¿el pulso de qué? El ritmo. de la canción, de la música. El ritmo. de la canción.
Estoy anotando lo que ustedes me dijeron. Si yo quisiera medir el tempo, que en otras palabras es lo mismo que el BPM, ¿ya? Lo que yo estoy diciendo, más que decir que el tempo son 100 BPM, son 100 golpes por minuto, ¿cierto? Lo que yo estoy diciendo es que esta es la velocidad con la cual se debe reproducir una obra musical. Y esa reproducción es igual a dar 100 golpes en un minuto. Por eso es 100 BPM o beat per minuto. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a pensarlo siempre así. BPM es lo mismo que tempo, ¿ya? El tempo era la manera que a lo mejor que teníamos antes de llamar a esta velocidad, que era largo, adagio, andante, ¿cierto? Alegro y presto. Que de hecho alegro en algunos lados sale escrito con doble L y en algunos con una. Pero en esta modernidad y con el uso del metrónomo, para referirnos al tempo, nos estamos refiriendo a la velocidad de reproducción de una obra. ¿Y cómo se mide esta velocidad de reproducción? En BPM. Ese sería nuestra como plan global, ¿ya? De medición. Tempo BPM. Voy borrando, no se preocupe, porque tengo varias guías hechas, ¿ya? No. De hecho, hay una carpeta Drive en donde ustedes pueden acceder, que están las guías 1 y 6, está el control de las 2 semanas más, no, una semana más que les toca a ustedes. Sí. Y un montón de guías, pero no se asuste, está todo ahí. Voy a ir subiendo todo ahí porque están para todos los cursos, ¿ya? Ahora, cuando yo... Quedo con tragedia, Javiera, perdóneme. Cuando yo estoy hablando del BPM, ¿cierto? No estoy hablando de este tempo, de estos bits por minuto. Cuando yo digo que es 60 BPM, quiere decir que hay 60 golpes en un minuto. Y esta es, digamos, yo creo que una de las velocidades más fáciles de medir y de regular. ¿Por qué? Porque es el pulso del reloj, ¿cierto? Igual el tiempo es variable, el tiempo se expande y un montón de teorías que hay al respecto, pero el tiempo del reloj no sirve para esto. Si yo tengo este 60, yo sé automáticamente que 120 es el doble, por lo tanto también va a ser más fácil llevarlo, ¿cierto? Hay una película, no sé si la han visto, que yo en realidad no he visto una película completa, soy pésima para ver películas, es algo que tengo que cambiar en mi vida, pero no importa. No sé si han visto que hay una película de un DJ que está así como haciendo la mezcla y dice, no, me voy a mezclar con el pulso de tu corazón y me voy acercando a los 127 BPM, que es más cercano a cómo vive, ¿cierto? Hace toda una reflexión respecto a, mm, a cómo nos puede afectar la velocidad esa, el Zac Efron, ese mismo. Está ahí, pero y se las da de DJ y coquetea con una chica y la chica que no lo pesca al final y dice, bueno, esa es como misión. Mentira, le rompió el corazón. Si, siendo DJ uno se la cree el cuento y después no te pesca nadie. Entonces, lo interesante que tiene este capítulo, este momento, es que hace una reflexión respecto a la velocidad, ¿ya? Porque ¿por qué habla él de este 127 y de que es como algo cercano a nuestro corazón, ¿cierto? Hay mucha gente que dice que, claro, y hay investigaciones al respecto, con que ciertos tempos, ciertas velocidades, ciertas realizaciones musicales han sido mucho más fáciles de llevar cuando éstas se parecen a, digamos, a pulsos que son más fáciles de entender y naturalizar por el cuerpo, ¿ya? Por eso muchas veces el tempo se nos hace más fácil llevar cuando estamos junto a elementos percusivos, como nombraba su compañera que dijo, yo ahora voy a ensayar, bueno, iba y ensayaba con más gente y se me hizo súper fácil tomar el tempo, ¿cierto? Así como hay gente que también dice, yo lo sigo con la patita, porque siento que internamente puedo llevar súper bien el pulso. Hay un montón de teorías que, como le decía, tienen que ver con esto, de cuando uno se acerca más a ritmos naturales, es más fácil llevarlos. Si usted imagina Pero el tiempo de caminar, dígame. es que muchos músicos así que he conocido así que son profesionales así, siempre te dicen que es como que el metrónomo va a ser como tu mejor amigo, que es como lo más necesario que tenés que hacer. Y le quería preguntar si es verdad eso, de que es necesario tener metrónomo para llevar bien el pulso, Mire, aprender a ocuparlo. yo le voy a responder
y a lo mejor me va a odiar con mi respuesta, porque es de súper mala educación responder con una pregunta. Pero en el arte, ¿hay algo correcto? Yo creo que ese es un primer punto. Por eso, es que por Segundo eso punto, esa depende pregunta. mucho de sus objetivos. Porque, por ejemplo, si yo tengo una banda punk y toco así un punk cochino, de hecho tocaba en una banda así, y me acordé de eso porque me salieron de recuerdo hoy día en Facebook. Y la compartí, así como no cuando tocaba. Mentira, nunca toqué. No, sí tocaba. Pero hay uno, por ejemplo, en una banda punk que está ahí enojado con el sistema, que en realidad está ahí así ya todo, a lo mejor no es útil un metrónomo, ¿cierto? Y te va a terminar alejando de tu intencionalidad. Sin embargo, si yo toco en la Orquesta Filarmónica de Puente Alto, porque algún momento va a haber, yo lo sé, y yo toco en la Orquesta Filarmónica de Puente Alto y no tengo idea de cómo llevar el tempo y me pierdo y no sé seguir las órdenes del director, usted, o la directora, usted tiene, o la directora, usted tiene la obligación de aprender a trabajar y argumentar el tempo. Porque a eso voy ahora. De hecho, cuando usted me interrumpió, pero está bien, interrúmpame todo lo que quiere y siéntase con toda la libertad. ¿Ya? Para mí no es algo malo. De hecho, es bacán Claro, porque así uno alcanza como a desenchufarse, contestar y volvís a la materia. Así que no se sienta mal si entre medio, profe, dele nomás. ya, profe, gracias. Entonces, a esta misma pregunta, respondiendo lo mismo, ¿cuándo se hace necesario? ¿Cuándo se hace útil? Como les decía, uno puede llevar el pulso interno, está esto que dice que hay ciertos ritmos que a lo mejor nos hacen llevar un poco más fácil. Yo creo que toman completamente relevancia las, digamos, teorías que hay con respecto a lo afro y a la decolonización que tiene que ver con respecto a los ritmos, pero hay algo que aunque sea muy colonial, lo tenemos que tener insertado ya en nuestra cabeza. Volvamos al ejemplo de la Orquesta Filarmónica de Puente Alto. A mí me invitaron a tocar y voy a ser la primera clarinete de la orquesta. Y yo estoy sentada en mi posición y resulta que estamos ya, empezó y todo bien, y me toca el solo. Y hay una luz, porque obviamente el teatro ahora lo permite, ¿cierto? De hecho, usted, antes de esto, iba a Mates, 25 lucas, y se compraba un foco que lo conectaba a una DMX y lo podía conectar. O sea, por 40.000 pesos podía tener luces a tu antojo. Entonces usted está tocando y le toca el momento del solo y está ahí con el pie. Estoy exagerándolo porque si estuviéramos en vivo quizás se notaría menos, pero está ahí con el pie. Y el director, la directora, los directores se le llegan a salir los ojos, porque ¿cómo es posible que usted esté llevando el ritmo con la patita? Está tocando el Lago de los Cisnes y viene el solo máximo y usted está ahí. No, por cierto, para eso es necesario incorporar un tempo interno, incorporar una manera de aprender a llevarlo para decir, este es el metrónomo, lo necesito, este es el metrónomo, no lo necesito, ¿ya? A lo mejor, si yo estoy tocando en un tributo a Buenavista Social Club, voy a necesitar metrónomo, no para tocar a la velocidad de ellos, sino para aprender a utilizar la clave y las distintas posibilidades que tengo con la clave. Porque tengo que estar atrás contando, y yo decir, ya, la voy a desarmar, ta, 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 me voy a pasar al son. Y así tengo que estar. Pero para eso yo necesito tener ciertas comprensiones de tempo. Aquí es donde vuelvo y también aparece el gran dilema de reflexión. Aquí está el metrónomo. Es decisión de usted si lo ocupa. No hay una manera más o menos correcta, pero esto va a depender siempre de sus objetivos. Si sus objetivos comprometen el uso de metrónomo y necesitan que usted vaya ordenado y organizado, úselo. Pero si sus componentes en realidad dicen, no, sabes que hay que aprender a ser bien libre, no lo use. Sin embargo, en mi experiencia personal, después de haberle hecho 8 años el kit al metrónomo, en el año 9, ya cuando estaba estudiando, de hecho ya estaba como en tercer, cuarto año, cuando estaba desarrollando mi proyecto personal, vi que no había mejor herramienta que el metrónomo. Porque para lo que yo hago, para la música electrónica, me sirve como súper buena referencia. No porque necesariamente vaya a ser cuadrado, sino que porque yo necesito contemplar en mi mente cómo subdividir las particiones de compases. Y para eso necesito tener siempre el pulso detrás. Si es que cambio de cifra, ¿cierto? Si es que estoy en un 4/4 y me muevo a otra cifra, lo mismo. Todo esto lo puedo descubrir a través del metrónomo, del tempo, del BPM y de toda esta como gran gama del metrónomo. ¿Vamos bien hasta aquí? Todo bien, profe. Están durmiendo.
está todo pasando, la profe está hablando algo más entretenido. Chiquis, tomémonos un respiro, ¿ya? Vamos a tomar un break de 15 minutitos y vamos a volver. Porque ahora vamos a aplicar esto del metrónomo, del tempo, del BPM en el proyecto. Porque de ahí va a tener que Pero hacer el trabajo práctico usted. Dígame. sé que faltan 2 semanas, pero igual le voy a hacer la pregunta. Dale. Tendrá que, o sea, la evaluación será como con respecto al programa, así como tenerlo descargado, porque si te soy honesta, yo no he descargado ese programa como para, como yo hacer la materia que nos ha pasado. No, la evaluación va a ser Lo una siento. prueba en el software. No, mentira. La evaluación, mire, va a ser, digamos, en un formato escrito, ¿ya? Esta es la primera evaluación, porque es más que nada para ver si es que yo puedo lograr transferirle contenido, ¿cierto? O realizar de que de alguna manera usted logre sentir de que hay ciertas cosas que puede aprender, ¿ya? Como le he explicado desde el principio del curso, yo no sé cómo nos pilló parado esta pandemia, ¿cierto? Por el momento estoy alegre de que ninguna de ustedes esté enfermo, ¿cierto? Estemos dentro de cierta tranquilidad. O sea, estamos teniendo dificultades técnicas, pero finalmente nuestra salud está bien, ¿ya? Y eso es lo más importante. En algún momento en la asignatura, cuando retomemos al contexto práctico, usted va a tener las clases suficientes como para poder desarrollar la práctica con el software específico, ¿ya? Que es Cubase, que son los que tenemos en los laboratorios del computador. Ahora, ¿cuál es la reflexión del curso? La reflexión del curso es un poco entender el proceso. Para poder entender el proceso más fácil desde la práctica, vamos a ocupar Reaper, ¿ya? Que es el software que hay que descargar. Sin embargo, puede que muchos de ustedes no tengan computador, ¿ya? Que a lo mejor para la carrera de producción musical es fundamental, quizás para ustedes como intérprete es más fácil solucionarlo, no sé, a través de una tablet, ¿cierto? Porque si yo necesito leer partitura y estar escuchando temas, a lo mejor no me voy a comprar un computador, voy a ocupar una tablet, voy a ocupar mi celu, esos celus bien grandes, pero que también sirven. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo igual les voy a realizar una encuesta, por lo menos desde la carrera de producción musical yo ya sé, y ellos tienen una misión distinta, porque esta sección es compartida, ¿ya? Esta sección es de interpretación con la carrera de producción. Para los productores musicales, esta es una herramienta que si no la aprenden a ocupar ahora, la van a tener que aprender a ocupar después sí o sí, porque desde aquí uno trabaja. Ese es nuestro instrumento. Así como el de ustedes puede ser el saxo, la guitarra, la trompeta, el bajo, la percusión, para nosotros es el computador y el uso de estas software, ¿ya? Por lo tanto, ellos van a tener trabajos obligatorios, sí o sí, ¿ya? Con los cuales deben cumplir con ciertas, digamos, parámetros de práctica, porque lo van a tener que hacer igual. De hecho, si estuviéramos todos en el laboratorio, sería obligatorio para todos, pero esto no es obligatorio porque de hecho ellos también y tuvimos ahí otro proceso y es bien bonito con las cosas que se han aprendido, etc. Sin embargo, para ustedes en la carrera de interpretación, no todas las personas tienen un computador, ¿cierto? Y no todas las personas tienen la posibilidad de adquirir ni acercarse a uno. Así como también a lo mejor para algunos, acercarse a la tecnología puede tornarse súper dificultoso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque habíamos resuelto toda mi vida tocando instrumentos y ahora tengo que aprender a ocupar computadores. Y más encima en una pandemia, o sea, me veo en la obligación de ocuparlo, ¿ya? Entonces, para las personas de la carrera de interpretación que puedan bajar el software, bájenlo y practiquen y vayamos aplicando esto. Yo no tengo ningún problema en contestar, de hecho le contesto a las 12, a las 1, a las 3. Lo más seguro es que si no le contesto es porque o estoy durmiendo, o estoy comiendo, o estoy jugando. No estoy en la calle porque no se puede salir, ¿ya? A eso hago referencia. Y que siempre voy a tener la buena disposición para explicarle. Ayer alguien mandó un mensaje muy tarde, como a las 10 y tanto de la noche, pero yo estaba justo comiéndome un pancito aquí, sentada al frente. Estaba comiendo un pan y estaba viendo un videoclip, entonces no me costó nada abrir el software y ayudar, ¿ya? Lo digo así como a modelo general. Ahora, si usted no tiene computador, no crea que no va a tener trabajos prácticos, ¿ya? Si no tiene computador, por ejemplo, y solo tiene un celular,
Y a lo mejor este celular le permite bajar una aplicación a la vez, porque no tiene problemas de conexión, pero sí tiene celular. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Y aquí es donde viene como la magia del profesor, ¿cierto? De la profesora, una al final. Em, Aquí es donde viene esta magia de que, por ejemplo, si yo voy a explicarle ahora el tempo, yo le voy a decir, ok, en esta canción usted tiene que hacer esto, y lo va a calcular igual, y va a tener trabajos igual, ¿cierto? Ya, cuando lleguemos al concepto de los instrumentos MIDI, ya, vamos a tener que ver documentales, vamos a tener que ocupar en el celular, a lo mejor en un momento vamos a tener que hacer todo el curso de la tarea en el celular. Profe, es que mi celular es julero. Bueno, vamos a buscar todas las gamas de celular para también entender. Cuando yo les digo música y tecnología, no me refiero única y exclusivamente al uso de un software, porque si no sería una certificación, ¿cierto? Pero sí lo que vamos a aprender es cómo razonar en este medio tecnológico. Entonces, si no tengo computador, pero tengo el celu. Como por ejemplo el caso de su compañera que dijo, yo ocupo el metrónomo del celu, de la aplicación. O sea, yo ya resolví. No tengo el software para editar audio, entonces no puedo tener metrónomo. Y me quedo ahí de brazos cruzados. No, todo lo contrario, digo, pucha, no tengo el software. Pero tengo un montón de otras cosas. ¿Ya? Por eso. Así como para cerrar, porque profe en realidad como que dijo un montón de cosas y quedé así como un poco flotando en el aire. Pero como para cerrar, si puede bajar la aplicación, bájela. ¿Ya? Podemos practicar en conjunto. La próxima semana, claro, después de la próxima semana, después de este primer control, ya nos vamos a meter de lleno a practicar. ¿Ya? Cuando entremos a los MIDI, a los sonidos, a la orquesta, va a haber una primera clase que a lo mejor lo va a marear un montón de información, pero de ahí para adelante son como 3 clases de pura práctica, que va a estar sentado apretando una tecla y moviendo perillas para poder aprender a hacer, no sé, el sonido de un, un teléfono sonando. Desde va a aprender a hacer ese sonido a través de un sintetizador. ¿Sí? Y para eso necesito saber también qué cuentan ustedes. Producción, como les decía, yo ya tengo resuelto ese lado, me falta responder como el lado de su carrera. Yo con la otra sección ya conversé y de hecho estoy aplicando una encuesta vía Google Docs, la cual va a ser única y exclusivamente para mi uso, en donde le pregunto si es que tiene computador, si es que puede acceder y si es que puede, le corre programa, nada más. Y teniendo esta información, recopilando los datos, yo me deshago de esa información, porque a mí me interesa su privacidad ante todas las cosas. Entonces, yo creo que más ratito le voy a mandar para que me conteste esas preguntas y así yo voy viendo y digo, ok, recopilando los datos. No me haga bullying porque yo voy a hablar pésimo, se me mezclan las letras así, pero uff. Con decirle que un día estaba hablando con un amigo súper seria estamos hablando sobre una mezcla y unos temas. Y yo le digo, no, pues si esos temas de la Violeta Jara, pues. O sea, ya otro nivel de cruce de cable. Pero bueno. Entonces eso, y los controles por lo general van a ser escritos para que puedan, igual van a haber prácticas, ¿ya? No crea que no van a practicar, ¿ya? Pero la mayoría de los controles van a ser escritos, ¿por qué? Porque puede ser que justo el día del control a usted se le corte la luz y no tenga cómo hacer ese control en ese horario, ¿cierto? Justo el día del control se le echa a perder el computador y solo tiene el celular para responder. ¿Se imagina algo de prueba ya? Envíeme una mezcla de tal cosa en Reaper. ¿Y si se me echó a perder el compu? Profe, es que estaba tomando té y dejé el té al lado del compu y se me dio vuelta. Como me dijo que no lo hiciera, y así tal cual lo hice. Por eso van a ser también un poco así los controles y se va a llevar de esta manera. Lo que también les voy a decir, y que en un ratito también les debería llegar, o no en un rato, si en realidad los viernes termino súper tarde, yo creo que voy a hacer todo eso mañana. Les voy a mandar una ficha, no, yo creo que también a través de formulario, porque hay varias de ustedes, varias, que ocupan software desde antes, ¿cierto? Hay gente que ocupa Audacity, hay gente que ocupa Reason, hay gente que ocupa, no sé, Logic, hay gente que ocupa GarageBand, hay gente que ocupa Cubase, hay gente que ocupa Ableton, hay un montón de software en los cuales podemos trabajar. Sin embargo, para temas de clase vamos a ocupar este, ¿ya? Pero el BandLab también sirve, y sirve harto. Hay harta gente que está usando el BandLab. Usted, yo sé que me dijo ayer, pero también me llegaron varios comentarios de como de los usos y posibilidades del BandLab. Por ejemplo, tenemos que entender
y que vuelvo aquí un poco al principio de que el proceso lógico es el mismo, independiente del software. Es decir, si yo digo, ok, voy a cortar una pista. En Reaper, para cortar una pista era con la letra S. Si yo voy a cortar una pista en Cubase, no es con la letra S, es con seleccionar una tijera. Para eso presiono el número 3 y voy cortando. Para cortar en Logic, yo tengo que cortar con clic derecho. Para cortar en Ableton, en la vista Sessions, tengo que cortar, o sea, en la vista Arrangement, tengo que cortar con clic derecho. Entonces uno comienza a tener el razonamiento, pero distintas maneras de hacerlo, ¿ya? Así que no se preocupe. Pero de todo este fin de semana nos vamos a ir organizando. Le voy a mandar cosas para contestar, pero buena. Perfecto, Benjamín, que ayer aprendió a mover y a pegar en Reaper. Me parece espectacular. Se me olvidó lo que le iba a decir. El fin de semana yo no les voy a mandar nunca jamás tareas para el fin de semana. Onda. Me tienen que mandar esto de aquí al sábado. No, olvídalo. ¿Ya? Tampoco le voy a pedir cosas en la noche. Como tienen que mandarme esto a las 10 de la noche. Para mí seguimos existiendo en horario diurno. ¿Ya? Y por lo general las cosas de entrega van a tener siempre esos horarios. Si yo le llego a mandar correos el fin de semana es para recopilar información, es para enviarle información. Quiero que tenga siempre presente eso. Y que si lo estoy haciendo el fin de semana es porque lamentablemente es el único día que me queda para enviárselo, ¿ya? Pero solo envío. Nunca le voy a decir, respóndame, ¿ya? Ahora, de vuelta, si usted me quiere preguntar algo, yo podría decirle, no, por el fin de semana yo no estoy. No, el fin de semana sí estoy, sobre todo ahora, ¿ya? Que digamos que no hay tanta como pega fuera de la casa. Si tiene alguna duda del software, no tenga dudas en preguntarme. Pero si me demoro en responder, no se enoje, ¿ya? Porque acuérdate que es sábado. O sea, yo le estoy diciendo, yo no lo voy a molestar con trabajo, intentemos no molestarnos. Para mí nunca una molestia, sí. Metas eso siempre en la cabeza. Nunca van a ser una molestia, ¿ya? Pero hay que aprender a organizarse a pesar de estar en este contexto online. Te lo digo con mucho amor, cariño y respeto, por si acaso, para que no se lo tome personal. Chiquis, son las 9:50 según mi computador. ¿Quieren ir a break o no? Yo así de democrática, Sí, hasta eso les pregunto. Ya, maravilloso. Nos vemos a las 9:10. Para que se vaya a hacer desayuno, hierba la tetera, ¿cierto? Pancito tostado, así que no se ha hecho. Despierte. 9:10. Son 10 para las 9, le voy a dar 20 minutos. O no, o quiere menos, 9:05. Digamos usted, po. A las 9:10 nos vemos. No, ahí nomás. ¿Qué se verá en el próximo bloque? En el próximo bloque vamos a ver y vamos a aplicar el metrónomo en el proyecto. Vamos a ver cómo medir el BPM, cómo agregar cambios de BPM, ¿cierto? En el caso de que estemos trabajando, cómo agregar estos cambios de velocidad. Eso vamos a ver, pues. La aplicación del BPM en un proyecto, de todas maneras, va a quedar disponible el video en internet. Sí, pues son las 9:50, 9:10, que soy... ¿Por qué no me dicen, profesora, cómo vamos a viajar en el pasado? Nos vemos a las 10:10. ¿Cómo son? Díganme. Profesora, no viajemos al pasado. Ya. Me dijo a las 9:10, pero es que yo no cacho, po. Si cuando me hablan como pregunta, no. Ya vamos nomás. Nos vemos a las 10:10.